Momento de hablar de esta información que se conoció hace unos días porque el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para crear baremo único nacional de discapacidad. Para eso recibimos aquí en piso, en la mesa de 8am, a Karen Sass, directora nacional de discapacidad del MIDES. Bien, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Antes que todo, ¿qué es un baremo? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Bueno. Nosotros lo sabemos, pero imagino que muchos televidentes no. Tal cual. Bueno, en realidad cuando hablamos de baremo, hablamos de un instrumento de medición de la discapacidad. Cuando una persona con discapacidad va a acceder a una prestación, a un organismo público, o por ejemplo, para inscribirse para el acceso a un empleo, acceder a las cuotas laborales, se pasa por un instrumento de medición de la discapacidad que le dice, bueno, un grado y si tiene discapacidad. En Uruguay hay varios. En Uruguay hay más de 7. Ah, bien. O sea que hay más de 7 instrumentos. Yo siempre trato de poner ejemplos porque también a la audiencia... MIDES, Ministerio de Salud Pública, el Poder Judicial, hay intendencias... Hay distintos instrumentos de medición que además valoran de forma distinta. Con lo cual, también hay gente que dice, bueno, si a mí me dio que tengo tal porcentaje en un organismo, ¿por qué en otro me dicen que no tengo discapacidad de repente, no? O sea, esas cosas que hoy nos pasan y que esto... Y que lleva reclamos. Y a veces a cobertura inapropiada. Claro. Y además es una reivindicación histórica de las personas con discapacidad, que para nosotros eso es lo más importante. Esto es algo que no solamente lo que venimos hablando, sino la carga que significa en transitar por distintos organismos, agendarse, porque siempre muchas veces puede haber demoras y demás, para que valoren su discapacidad. Porque es importante diferenciar. No estamos hablando de que todas las prestaciones se tramiten en el mismo lugar, eso hoy no está pensado, quizás más adelante sí, pero bueno. Lo que sí, estamos hablando de que si la persona tiene discapacidad en un organismo, lo tenga para el otro y en el mismo. ¿Y qué implica para una persona con discapacidad que te digan distintos niveles, distintas cosas? O sea, en la práctica. Bueno, en la práctica, en realidad, esto lo que resuelve es el tránsito por distintos organismos. ¿Por qué? Porque de repente hay una prestación que esté asociada a un grado de discapacidad o relacionado a los ingresos económicos del núcleo familiar, y hay otros que no, depende qué prestación o el acceso a un derecho, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones básicas, el acceso a una pensión, al mundo laboral, a cuestiones de esa índole, ¿no? Entonces, lo que hace esto es un trabajo que se viene haciendo hace más de 3 años, esto es importante decirlo. Está el Ministerio de Desarrollo Social, Banco de Previsión Social, Ministerio de Salud Pública, el apoyo de Naciones Unidas con la contratación de un consultor experto en instrumentos de medición que trabajó en Chile, en Japón, en Ecuador, y la sociedad civil y la academia. Hace 3 años que se viene creando este instrumento, que hoy está pronto para mayores de 18 años y se va a empezar a implementar en un piloto en el Ministerio de Desarrollo Social, y el de menores de 18 años se está terminando la última etapa de testeo. Por eso es que presentamos el proyecto ahora, para que coincidan los tiempos y se pueda empezar a aplicar. Suponemos que cuando tú decís hay 7 maneras diferentes de medir, evidentemente se hacen en base a tecnologías o a técnicas, digo, que tienen un arraigo, que tienen una razón de ser. ¿Fue fácil lograr unificarlas o crear una diferente que de alguna manera reúna, supongo yo, que elementos de todas, o se hizo una nueva en base a experiencia internacional? No fue fácil. En realidad, una de las mayores debilidades que tenemos nosotros en Uruguay es que nuestros instrumentos de medición no están ayornados en la normativa internacional y la normativa vigente en discapacidad. Nosotros nos paramos, desde las políticas públicas y del gobierno, en lo que promueve la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo que es la mirada social de la discapacidad. ¿Qué significa esto? La discapacidad ha transitado por distintas miradas, de modelo de exclusión, de épocas que los mataban, los eliminaban o que los creían que eran prácticamente personas asociadas a lo divino, a lo religioso. Después pasando a asociar la discapacidad con la enfermedad. Entonces el mundo de la medicina cobraba un rol importantísimo, y hoy la discapacidad es una interacción entre dos cosas. Una limitación funcional que tiene la persona, y que al interaccionar con el medio, con las barreras actitudinales, del entorno, de la comunicación, eso impide la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces el instrumento tiene que traducir eso en un instrumento, en un método científico para valorar la discapacidad, que fue lo que se estuvo trabajando en estos últimos 3 años. En el último censo, no en en el anterior, porque todavía los detalles específicos no están, estamos hablando de casi un 16% de alguna discapacidad que tienen los uruguayos. Con esto se crea un registro único. Acá vamos a tener datos específicos de la información de la discapacidad en Uruguay. Es muy importante lo que planteás, porque es otro de los objetivos que tenemos con este instrumento. El último censo dio que un 15,8% de la población tiene discapacidad.
tiene limitaciones, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo, pero bueno, más o menos estamos hablando de un 15% de la población uruguaya que tiene algún tipo de limitación. Hoy tenemos esa información y en realidad hay un registro nacional de personas con discapacidad que funciona en el Ministerio de Desarrollo Social, pero que recoge solamente las valoraciones que hace el Ministerio. Este instrumento va a impactar en ese registro. O sea que una persona que va a acceder a una pensión, que lo valoran y que le dice, bueno, usted tiene un 50%, ya con el mecanismo informático que se está generando, va a impactar en el registro. Entonces la misma persona, para poner un ejemplo claro, hoy la persona va a la pensión, se la dan y de repente dice, bueno, además quiero acceder al empleo. Entonces va al MIDES y tiene que hacer todo un proceso de espera, presentar nueva documentación, muchas veces ir a los especialistas. En realidad le puede llevar un año, ¿no? O más. Esto, la persona se valora en BPS, como veníamos poniendo el ejemplo anterior, con esa constancia va a tener un QR y le va a decir, usted tiene discapacidad, entonces no va a tener que hacer más. Digo, tenemos que ir cerrando, pero es una preguntita, o querías preguntar algo. Sí, pero no, o sea, esto obviamente uno siempre lo que busca es que todo el mundo que tiene que acceder a algo lo acceda de manera democrática y como corresponde. ¿Se busca también eliminar excesos? Porque también los hay. O sea, gente que capaz que está certificada 3 años por un problema de columna buscando no sé, una pensión y también nos vamos para el otro lado. Bueno, ¿se equilibra un poco más también en realidad, nosotros no hablamos de certificaciones médicas porque, por lo que yo les decía anteriormente, esto no tiene que ver con lo médico. Eso, pero se busca una discapacidad ahí también. Claro, en realidad ahí hay que ver. Lo que esta ley también va a determinar es, bueno, ahora tenemos un único instrumento de medición. Cada organismo va a tener que revisar en su interna qué prestaciones tiene vinculadas a la discapacidad y cuáles no. Cuáles tienen que ver más con lo médico, que son muchas, y cuáles no. Eso es una cosa. Y el instrumento, además el registro, con más información fidedigna, nos permite hacer mejores políticas públicas, más eficientes, más eficaces y llegar a los resultados que queremos. En ese sentido, bien cortito, te quería preguntar. Primero decir que el término inclusión ya nos hace ruido, ¿no? Porque habría que incluir a personas que ya forman parte, ¿no?, de la sociedad. Pero bueno, en este sentido, ¿cómo está Uruguay respetando a nivel privado, sobre todo, el tema de las cuotas de inclusión a personas con discapacidad? En realidad nos falta tanto en lo público como en lo privado, ¿no? En los dos ámbitos. Tenemos mucho trabajo para hacer. Nosotros venimos trabajando fuertemente en generar los apoyos para la inclusión, en lo que tiene que ver con el mundo laboral, y también en lo educativo. Porque yo siempre... facilitador, ¿ya está funcionando? ¿El qué, perdón? El facilitador de autonomía. Se están haciendo ahora los macheos entre el facilitador y los centros educativos que van a empezar a comenzar ahora, que es una de las cosas que se están trabajando, pero hay otras áreas que tienen que ver con la formación y muchas otras cosas más que hacen, porque la inclusión laboral sin la educación inclusiva es muy difícil. Y lo más importante, y yo en esto siempre lo trato de enfatizar, hay barreras actitudinales instaladas en la sociedad, de los prejuicios, de las prenociones, de lo que la persona puede o no asociar de repente a un diagnóstico, y la persona no es un diagnóstico. La persona vive en un medio, se relaciona con los demás, la persona es mucho más, y por eso cuando hablamos de persona con discapacidad ponemos énfasis en la persona. Ese es el objetivo principal, y apoyar a las personas y a sus familias en lograr que tengan una mejor calidad de vida. Gracias, Karen. Un placer recibirte. Bueno, nos vamos a...